Hola familia y amigos, muy buenos días. Es mi privilegio compartir con ustedes una vez más este tiempo devocional. Nuestro tema hoy, descanso en tiempos de dificultad. Se preguntará si es realmente posible experimentar descanso en medio de las dificultades. Busquemos la respuesta en un par de historias de la Biblia. La primera está en los Evangelios bajo el título Jesús calma la tempestad. El relato en el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús y sus discípulos atravesaban el mar de Galilea cuando se levantó una gran tormenta de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que la anegaba. Los discípulos, como expertos pescadores, hicieron todos los esfuerzos posibles para salvar la situación, pero no pudieron y terminaron llenándose de angustia pensando que iban a morir. Entretanto, el otro ocupante de la barca, el Señor Jesús, dormía tranquilamente. La historia nos dice por mano de quién vino la solución a esta gran dificultad, y no fue precisamente por el gran esfuerzo de los discípulos, que solo se cansaron y se llenaron de temor. La solución vino por causa del Señor Jesús, quien permaneció en descanso y en fe. Hay otra historia muy interesante, está en el libro de Ruth. Una mujer llamada Noemí había salido de Belén con su familia para vivir en Moab. Allí sufrió la muerte de su esposo y sus 2 hijos, por lo que decidió regresar a Belén. Su nuera Ruth había decidido acompañarle a pesar del ruego insistente de su suegra para separarse. Su respuesta es muy famosa: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Una vez llegaron a Belén, Ruth fue a recoger espigas de cebada a un campo que estaba en cosecha, propiedad de un hombre llamado Boaz, quien resultó ser pariente de Noemí. Después de trabajar duramente desde la mañana hasta la tarde, ella pudo cosechar una efa de cebada, que era equivalente al suministro de 10 días. Qué alivio, ¿verdad?, para tanta necesidad. Como pariente cercano, Boaz estaba en posibilidad de cambiar la vida de estas mujeres desamparadas si tomaba a Ruth por esposa. Noemí, conocedora de la tradición en estos casos, aconsejó a Ruth ir al campo para trabajar, pero llegada la noche, ir secretamente a dormir, a descansar, a los pies de Boaz sin que éste lo notara. Sucedió tal como Noemí lo previó, y cuando Boaz despertó y notó la presencia de la joven descansando a sus pies, en lugar de molestarse, respondió con generosidad, y sin que Ruth lo mereciera, le dio 6 efas de cebada, lo que era equivalente al suministro de 60 días. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran lección aquí! Cuando Ruth buscó su propia bendición basándose en su esfuerzo y en su habilidad, tuvo una efa, pero cuando buscó y descansó los pies del que bendice, recibió mucho más. La bendición no paró allí para Ruth. Fue a casa y contó lo sucedido a su suegra. Estaba ansiosa porque Boaz, además de darle 6 efas de cebada, le había prometido redimirla y hacerla su esposa, advirtiéndole, eso sí, que para ello debía resolver varios asuntos. La sabia Noemí le aconsejó: espérate, quédate quieta, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Efectivamente, mientras Ruth esperaba en quietud, venciendo el afán y la preocupación, Boaz se puso a trabajar, inició acciones, las ejecutó, habló en nombre de Ruth, quitando todos los obstáculos para legalmente poder tomarla como esposa. Y finalmente lo hizo. Se casó con Ruth, y eso llegó a significar para Ruth tener no solo una medida de 6 efas, sino la producción total del campo de cebada. Boaz es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro pariente redentor celestial. Mi hermano, amigo, si en lugar de afanarte descansas a sus pies, Él obrará a tu favor. No creas que si no haces nada en tus fuerzas, nada sucederá. Eso puede ser cierto para alguien que no tiene a Dios en su vida como su Señor y su Salvador, pero no para quien lo tiene, porque cuando Él está presente, Él hace la diferencia. Esta es la enseñanza de Ruth. Cuando descansas en Dios, Él trabaja para ti.
y como resultado terminas teniendo más, porque es Él quien te está dando a ti y no tú a ti mismo. Amado, deja de luchar en tus fuerzas. Deja la frustración que trae el no poder resolver ciertas cosas por ti mismo y descansa en Dios. Si la salvación, que es la obra más grande que podemos alcanzar, viene a nosotros como resultado de descansar en la obra finalizada de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto no más descansar en Él nos procurará todas las otras cosas que podamos llegar a necesitar y que tantas veces son imposibles para nosotros alcanzarlas? Oremos al Señor, respondamos con fe y confianza. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra en esta mañana, que me enseña la diferencia tan grande que hay cuando me afano, me preocupo, cuando intento resolver las cosas que son imposibles o difíciles en mis propias fuerzas. Hoy aprendo de Ruth, Señor, quien fue a descansar a los pies de vos. Tú eres mi voz, Señor. Tú eres mi pariente redentor. Por eso hoy vengo a ti para descansar a tus pies, en la certeza y en la seguridad que recibiré de tus manos mucho más de lo que yo puedo procurarme para mí mismo en mis propias fuerzas, en mi propia habilidad. Gracias, Señor, por enseñarme, por instarme hoy a descansar en ti, Señor, sabiendo que al hacerlo trabajarás para mí y como resultado terminaré teniendo más, porque eres tú dándome y no yo proveyéndome a mí mismo. Gracias por esta palabra de libertad, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si esta palabra ha sido de bendición para ti, no dudes en compartirla con alguien más que pueda estarla necesitando. Muchas bendiciones y nos encontraremos mañana en otro tiempo devocional a los pies del Señor y en su palabra. Bendiciones.